Él había visto el poder de Dios en su vida, en la vida de sus hijos. Luego su esposa tuvo un diagnóstico de cáncer. Fue sana. Ellos terminaron con su ministerio viejitos, los dos. Partieron con el Señor. Dejaron su iglesia de 5,000 personas. Separó su hijo el domingo siguiente adelante y dijo, tengo puesto la camiseta de mi papá, los calcetines de mi papá, los calzoncillos de mi papá y el terno de mi papá. Y él no está. Él se fue. Y él me dejó esta tarea. Esa iglesia ahora tiene 15,000 miembros. Es una de las iglesias más grandes en Estados Unidos. Él es muy criticado por su mensaje, porque dicen que su mensaje es demasiado optimista. Habla de la gracia de Dios. Y dice que es demasiado optimista. Los que critican tienen 200 personas en su iglesia, como mucho. Él llega a musulmanes. Él llega a diferentes personas que los demás no llegan, porque tienen una visión religiosa de las cosas. Este hombre era capaz, su padre, de pararse frente a las pantallas de televisión e ir más allá y decir, si tú vas a la iglesia equivocada, puedes morir. ¿Cuántas veces elegimos el lugar donde congregarnos por pareceres? Porque me cae bien o me cae mal alguien. Porque me aburrí de ciertas cosas. Mírense uno a otro, por favor. Mírense. ¿Se miraron bien? Ya. No son perfectos. Ninguno de ustedes. Ahora mírenme todos acá. Yo no soy perfecta. Mi esposo no es perfecto. Mis hijos no son perfectos. Pero tenemos algo que es lo mismo que tienen ustedes, al Dios del universo dentro de nosotros. Y seguimos con pasión un llamado. Seguimos con pasión una forma de vida. Nos vamos a equivocar 1,000 veces, igual que ustedes. Pero hemos conocido algo que está transformando nuestra forma de pensar. Cada día más. No depende de los hombres. Es su sacrificio perfecto. No depende de qué opinas tú o qué no opinas. Guárdate tu opinión. ¿Qué es lo que Dios dijo? ¿Dónde Dios te puso? ¿Dónde Dios te plantó? ¿Dónde Él te mandó? Porque eso determina tu vida. Determina la vida de tus hijos. Determina todo lo que pasa a tu alrededor. Puedes morir porque piensas que Dios está de acuerdo con esa enfermedad. Puedes perder a tus hijos porque piensas que Dios salva a quien quiere. Hombres de Dios que están en la historia. Ahora, normalmente la historia que nosotros conocemos es la historia europea y americana, porque ellos se encargaron de escribirla. Aquí hay muchas historias que no están escritas, pero había un hombre, William Branham, un hombre que era un evangelista. Cuando él predicaba había señales en los cielos. Las nubes tomaban forma de ángeles. Había círculos sobre el lugar de predicación, círculos brillantes, que todo el mundo podía ver. No era que alguien dijera así como, me imaginé esto. No, todos lo veían. Este hombre, la gente era sanada, pero no le predicaba a sus hijos, porque él pensaba que la salvación era para algunos, que eran escogidos. Este hombre no quería ser evangelista, quería ser maestro. Y comenzó a seguir su propio parecer, la propia opinión que tenía de sí. Tenía un alto concepto de sí. Por lo tanto, él pensaba que Dios se había equivocado. No era evangelista, él era maestro. Y comenzó a enseñar. Y enseñó equivocadamente. En este momento existe una secta de William Branham. Gente que tiene la Biblia y que abre el libro de William Branham y dice, la Biblia dice así, y como el hermano William dijo, este hombre se murió. En el momento que murió fue un accidente de tránsito. Su esposa murió primero que él. Él puso la mano sobre su esposa, la resucitó y murió él.
Ese era el poder que residía en ese hombre. Pero tenía un estorbo. Ese era su estorbo. Su cabeza. Su alma no renovada. No pensar correctamente de quién era él. Otro extremo, ¿cierto? John Austin, padre, William Branham. Su hermano había sido llamado a ser maestro, pero él no quería que su hermano predicara. No quería que su hermano enseñara. ¿Saben por qué? Porque enseñaba algo diferente a lo que él pensaba. Hemos estado hablando acerca de la autoridad del creyente. Y hemos estado hablando de la renovación de la mente, porque esto va muy de la mano. Va muy de la mano. Tú tienes que entender quién eres, tienes que entender que fue delegado en ti, pero a la vez también tienes que tener un buen concepto de ti. Porque tú tienes que alcanzar personas y no puedes ser un estorbo. No puedes ser un estorbo. La semana pasada hablábamos de los matrimonios y cómo los hombres tenían que asumir el sacerdocio del hogar. Ayer no pudimos predicar. El Señor nos dijo que oráramos por las familias y que las familias tomaran autoridad sobre sus vidas, la vida de sus integrantes. Pero la semana pasada enseñábamos la importancia del rol que Dios le había dado a Adán y cómo este Adán no le había podido enseñar a su esposa. Y esta esposa había escuchado a la serpiente por causa de que Adán no tomó su lugar y comió del fruto. Y luego Adán podía decidir dos cosas: o seguía a Dios o seguía a su mujer. Y decidió seguir a su mujer en el pecado. No estoy hablando de algo que estaba dentro de la voluntad de Dios, en el pecado. Comió del fruto y la historia cambió. Ahora estamos todos aquí. El pastor Juan Carlos está en Nicaragua. Era huracán por un lado, tsunami por el otro lado, ¿cierto? Huracán por el Atlántico, tsunami por el Pacífico, terremoto en el medio, volcanes. Porque la tierra necesita que nos levantemos en autoridad. La tierra necesita que se manifiesten los hijos de gloria. La tierra necesita, así como necesita tu cabeza, que se entere de la nueva creación, así la tierra necesita que los hijos de gloria se paren y tomen autoridad. Que dejemos de criticar y que empecemos a hacer algo. En muchas iglesias te enseñan que tú no puedes predicar el evangelio, que tú no puedes guiar a una persona a la salvación. En muchos lugares te enseñan que solo los ministros lo pueden hacer. Hay otras iglesias que pasa un hermano por entre las filas y dice: hoy día tú estás listo, puedes recibir salvación. Hay otros lugares que te enseñan que solamente los ministros pueden orar por la gente para que sea sana. Te estamos hablando el evangelio completo. Estamos enseñándote la posición que tienes como hijo. Úsala, hazlo. Va y pon manos. Yo no fui a orar por el papá de Pato. No fuimos nosotros como pastores que impusimos manos sobre ellos. Fueron ellos, laicos, como Esteban, laico. Tenemos tantos rollos nosotros con este asunto de que quiénes son los ministros y quiénes no, cuando para Dios somos el cuerpo de Cristo. Que la misma gloria que levantó a Jesús de los muertos reside sobre nosotros. La palabra dice que Jesús se paró frente a las multitudes y dijo: el Espíritu de Dios me ha ungido para. El Espíritu de Dios te ha ungido para. Entrégalo. Alcanza a otros. Pero es que, ¿qué le voy a decir, pastora? ¿Confía en Dios? Edúcate, busca, lee la Biblia. Pero ¿confía en Dios?
A veces es una sonrisa, a veces ni siquiera es una palabra, es un abrazo. Para alcanzar a tantos que están muriendo en sus iglesias aún. Ese es como el dolor más fuerte que a veces tenemos, porque vemos hermanos que están en sus congregaciones y no hallamos cómo decirle, Dios tiene algo mucho mejor para ti. Pero aparte de ese mundo están los perdidos afuera, el 80% de Chile. Y a veces los pastores andan peleando por una oveja. Qué ridículo es el hombre. Qué estúpida es la mente pequeña del hombre. Anda y congrégate donde Dios te dijo y no donde tu cabeza te dice. Y las ovejas no son de un pastor, son del Señor. Y Él las pone en el lugar estratégicamente como una tabla de ajedrez. Tú preocúpate de si eres caballo, salta. Y si eres torre, mantente firme. Deja de andar preocupado que no eres caballo. Deja de andar preocupado de que no eres rey o la reina. Eso es parecer de hombre. Eso es una mente pequeña. Eso es tratar de alcanzar las cosas por un atajo, como fue lo que Satanás le ofreció a Jesús. Todos los reinos te los doy, son míos, me pertenecen. Adórame a mí, no vayas a la cruz. Qué difícil es para la mente del hombre decir, hay un orden. Estas cosas se hacen de esta manera. Si tienes una cabeza así, podríamos inventar un nuevo versículo hoy día. Porque la Biblia dice, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Sácate, cerebro. ¿Cierto? Pero no está acorde con lo que Dios quiere. Lo que quiere decir en el fondo es como que tu ojo esté muerto a eso. Mata tu cerebro a eso con la palabra de Dios. No vayan a estar haciéndose una lobotomía, por favor. ¿Ok? Dios te necesita con cerebro porque el cerebro es útil. A mí me gusta trabajar con gente que tiene cerebro, que piensa. Pero cuando está tu pensamiento y está la palabra de Dios, tú siempre vas por Dios. Siempre. No hay alternativa. No hay otra forma. Hemos estado estudiando con este versículo base, Lucas 10:19. Y Lucas, en la amplificada, dice, he aquí les he dado la autoridad y el poder para pisotear serpientes y escorpiones. Tienen la fuerza y la capacidad mental sobre todo el poder del enemigo, todo lo que él posee, y de ninguna manera, no hay forma en que él te pueda hacer daño. Hemos estado viendo, y esto es normal, que cuando se está enseñando este tema, ciertas cosas surjan en la vida de algunos hermanos. ¿Por qué? Porque estás recibiendo enseñanza sobre autoridad. Y Satanás va a venir a decir, ¿lo crees? ¿Lo crees? A ver, ora o llora. Elige, ora o llora. Ahora puedes orar llorando, ¿está bien? Está bien siempre y cuando tomes autoridad. Deja de quejarte. Mira a tu alrededor. ¿Tú crees que tienes problemas? Vas a encontrar 20 que tienen más problemas que tú. Tú haz lo que te corresponde. Confía en tu Dios. Sigue las instrucciones que Él te dio. Aunque te parezcan estúpidas. Hay montones de veces que yo he seguido instrucciones estúpidas para mi cabeza. Pero bendito sea Dios, que he visto los resultados a través de los años. He visto los resultados inmediatos a veces. He visto vidas restauradas por un pensamiento estúpido al hombre. Como por ejemplo que una mujer predique. Tanta ignorancia acerca del corazón de Dios. Tanta gente que tiene miles de peros para correr con lo que tiene, para entregar lo que tiene. ¿Cuál es tu pero? ¿Es más grande que tu Dios? Dios nunca le dijo cuando entraron a la tierra prometida, jamás les habló de los gigantes, porque los gigantes no son problema.
Los gigantes están vencidos. Hay mucha gente que me dice, sí, pero es que Dios me dijo esto. Y mire, me encontré con este problema. ¿Y qué? Pisotéalo. Está bajo tus pies. No es importante. Es que, pastora, esto sale tanto. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Es que no sé, pastora, es que en esto pareciera que estoy sola. No estás sola. No estás solo. ¿Cuál es tu pero? Y déjame leerte una escritura para ese pero. ¿Cuál es tu pero? Para hacer lo que Dios te está mostrando que tienes que hacer. Ahora, Dios tiene 2 velocidades. Lento y más lento. A mi esposo le cuesta mucho eso. Yo soy la lenta. Conmigo el Señor me tiene que empujar. Es al revés. Por eso somos un buen complemento. Él es muy acelerado, es un tornado, un huracán, ¿cierto? Y yo soy lento, lento, lento. Pero está bien. Dios tiene que enseñarte a ti cómo seguirlo. Dios va a tratar contigo y te va a enseñar a través de los años. ¿Por qué estamos preocupados del que está al lado? Dios, gracias. Dios trata con una persona diferente como trata con otro. Porque es de acuerdo a cómo fue hecha esa persona. De acuerdo a las experiencias que ha vivido, las experiencias que ha tenido. Tú no eres igual a tu vecino del lado. Gracias a Dios, gloria a Dios. No eres igual. Mi ministerio es diferente al ministerio de ustedes. Porque cada llamado es único. Cada llamado tiene lo suyo. Entonces, preocúpate de seguir lo que Dios te dijo a ti. Corre con las buenas noticias. Ya sabes, Satanás no te puede tocar. El único que puede detenerte en esta tierra eres tú. El único que tiene la capacidad y el poder de detener la voluntad de Dios en esta tierra eres tú. Tú decides. Patricio se podría haber quedado llorando por el diagnóstico y por lo que el doctor le dijo de su padre. Y nunca haberle predicado el evangelio. ¿Por qué? Porque estaba en coma. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Estaba dormido. Estaba en un estado de sopor. Y ellos fueron y le leyeron a Ananías. Miren qué ridiculez. Le está hablando a una persona que se está muriendo, que ya no tiene sus sentidos físicos, supuestamente, ¿cierto? Ya no están funcionando, ya no está consciente, y le están enseñando un libro. Y le están hablando escrituras. Y esa persona despertó por el poder de Dios y alcanzó salvación. Nació de nuevo. Y la familia lo pudo disfrutar mucho más tiempo. Y ahora cuando se fue era porque quería. A veces no sabemos el poder que tenemos disponible. No entendemos. Y nos ponemos de acuerdo con las circunstancias. No puedo, no me alcanza, no soy digno. Déjame decirte una cosa. No eres digno. Ninguno. Todos erramos al blanco. Todos nos equivocamos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno era digno. Nadie. Ni ahora eres digno. Es la gracia de Dios. Fue su amor que nos alcanzó. ¿Y que nosotros qué dijimos? Sí, creo. Y nos trasladó. Y nos puso en un lugar que nuestra cabeza no entiende esto que leí. ¿Cómo estoy arriba de todas las circunstancias? ¿Cómo estoy en el pináculo de la autoridad? ¿Cómo llegué aquí? Es como una canción que cantaba Marcos, un español, Vidal, y decía, no sé cómo, desperté en el redil.
no sé cómo. Es como, ¿qué hiciste para estar en el redil? Nada. Solamente dije, sí creo. Y Él me puso ahí, en sus brazos. Y ahora, ¿qué está haciendo conmigo? Me está enseñando. Cada día. Nuestra mente debe ser renovada. Debemos comprender. Es por eso Pablo, Efesios, Colosenses, por eso Pablo oraba una y otra vez. Ananías, oren por sus Saulos. Que Cristo, que Dios, que lo externo pueda darse cuenta de lo que hay internamente. Que Cristo sea mostrado en ellos. No es ir y decirle, ¿quieres que te haga Ananías? No, es oración. A las iglesias de fe no nos gusta hablar de oración, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, en el nombre de Jesús, amén. Pero no nos gusta cuando tenemos que entrar en tiempos de ruego. No nos gusta cuando tenemos que velar en oración, porque para nosotros es como, ¿no es fe? ¿No dijimos ya que estaba hecho? No, hay cosas que se procesan. Y que tú a veces estás orando y sabes que tienes que seguir orando y sabes que tienes que seguir orando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tienes la victoria acá adentro, no tu cabeza. Acá, cuando Dios te dice, está hecho. Está hecho. Tú oras, lo das a luz. Tú das a luz a tus discípulos. Iglesia, nosotros los damos a luz a ustedes. Oramos por ustedes. A veces con dolores de parto, una y otra vez, hasta que se muestre, hasta que tu cabeza entienda, nueva creación, las cosas viejas pasaron, estás aquí en un lugar maravilloso, puesto sobre esta tierra, en este país, que mucha gente habla mal de este país, pero es un país bendecido, es un lugar que tú puedes predicar el evangelio sin problemas. Yo tengo una tarjeta pastoral. Hay una ley que está escrita detrás de mi tarjeta y nadie me puede decir a mí que no puedo entrar a un hospital. La ley me faculta entrar para orar por un enfermo. La ley me faculta a que yo lo haga. Me da la autoridad para hacerlo. Entonces, ¿en qué estamos topando? ¿Cuáles son tus peros? ¿Cuáles son tus peros? Pero es que, ¿qué edad tenía David cuando fue ungido rey? 14. ¿Qué edad tenía Timoteo cuando estaba a cargo de la iglesia de Éfeso? 19, se cree. ¿Qué edad tenía Caleb cuando dijo, dame ese monte? 80. ¿Cuál es tu pero? Es que uso pañales todavía, pastora. La Emilia me puede decir eso. ¿Cuál es tu pero? Para lo que Dios te habló. Cuando nosotros comenzamos con el tiempo de entrenamiento con mi esposo, no estábamos en un lugar donde habían personas agradables a las cuales nosotros teníamos que servir. Nunca fue agradable. O si no, no sé si para usted es agradable levantarse muy temprano en la mañana, dejar a sus hijos en un lugar y ir a trabajar. No sé si a usted le gusta eso. Pero a mí, yo quisiera quedarme en cama. Hoy día, especialmente, me hubiese quedado en cama mucho más tiempo porque anoche estuve orando por muchas personas hasta las 10:20 de la noche. Estaba el poder de Dios derramado sobre este lugar. Y llegué a la casa, me acosté y ¡boom!, desaparecí. Y hoy día sonó la alarma y decía, Dios mío, 1 hora más. Pero, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que no costara nada? No, sí cuesta, en el sentido de que tu carne te va a decir que no, tu cabeza te va a decir que no. ¿Cuándo te vas a empezar a poner de acuerdo con Dios? Yo no me levanto el domingo porque me tengo que, no sé, porque me gusta venir a la iglesia. Hay domingos que no quiero venir a la iglesia. Hablemos confesiones, ¿cierto?
No quiero verlos. Me tienen hasta aquí. No tengo ganas. Se parece al chiste, ¿cierto? Que la mamá estaba despertando al hijo y le dice, hijo, levántate. Y él le dice, no quiero, mamá. Le dice, hijo, es domingo. No me quiero levantar. Hijo, hay gente esperando por ti. No quiero ir, dame una muy buena razón para que yo me tenga que levantar. Eres el pastor. Y el chiste dice muchas cosas más. A veces yo no me quiero levantar. A veces yo estoy ahí y el Señor me dice, tienes que ministrar. Y yo estoy así como, no quiero. No quiero, ¿por qué? Porque de repente igual me importa lo que otras personas piensen. Aunque he perdido mi dignidad en eso muchas veces. Pero a veces no es fácil. ¿Tú me has visto la cara cuando estoy borracha del Espíritu Santo? No estoy para la foto. Y a veces eso incomoda. Más si tengo este estuche. Salí mujer. Entonces, más incomoda a algunas personas. Y obedezco a Dios. Finalmente, cuando toda mi cabeza y todo mi cuerpo me dice que no, me levanto porque sé que hay algo mayor a mí. Porque sé que hay algo mayor, mejor, eterno. Que Dios, a través de mí, habla a vidas. Entonces, desaparece. O no desaparece porque siguen estando ahí las ganas de seguir durmiendo. Pero te sobrepones a eso. Te sobrepones a los peros o a las opiniones de otras personas. Y sigues adelante, y sigues adelante, y sigues adelante. Yo les estoy contando mis peros. ¿Cuáles son tus peros? ¿Qué es lo que te impide que hagas la voluntad de Dios? Tu trabajo más importante no es el que tienes de lunes a viernes. Tu trabajo más importante es en lo que estás sirviendo en tu iglesia local. Para ese trabajo tú llegas a la hora. Para ese trabajo tú te levantas. Porque es un compromiso con tu Dios. Lo demás todo puede esperar. Tus amigos pueden esperar, tu familia aún puede esperar. Pero tú estás. Yo he contado este testimonio antes, pero me gusta contarlo. Tengo una amiga, por muchos años, yo no soy una persona de amistades. Yo soy bastante reservada, callada. Si yo hablo aquí adelante es por la gracia de Dios, porque no era lo que yo elegí hacer, sino que lo tomé por obediencia. Y no estaba capacitada para hacerlo, Él me capacitó. Y esta chica asistía a la iglesia donde yo asistía. Yo no la conocía. Era una mujer que se movía en el Espíritu Santo y todo, pero yo no la conocía. Además, como a mí me pueden dejar sentado en un lugar y yo me quedo ahí sentada en ese lugar sin hablar con nadie. Las personas que me conocen saben. ¿Okay? Mi esposo no puede hacer eso. Conoce a todo el mundo, lo saluda. Hola, yo soy Juan Carlos. Yo no puedo. A mí me cuesta mucho. Entonces, yo estaba ahí en la iglesia, ayudaba en lo que tenía que ayudar, hacía lo que tenía que hacer. Y en un momento estaban orando por ella, mi pastor. Estaba orando por ella y yo me pongo atrás para ayudar, porque la gente en esa iglesia se caía. Entonces estoy atrás y el Señor me empieza a hablar y me dice, ámala. Entonces yo, ¿a quién? Me dice, ámala. ¿A quién? Digo, a ella. Pero si no la conozco. Pues yo converso así con el Señor. Si no la conozco, estás loco. Entonces me dice, vas a amarla. Y es algo que se depositó en mí, que yo no conocía. Porque yo elegía mis amistades por parecer. Es algo que se depositó en mí. Y fue una conexión divina. Oraron por ella, ella cayó. Yo lloraba. Yo lloraba por ella. Pero lloraba de amor. Cosa que antes nunca me había sucedido. Y pasó el tiempo, por diversas situaciones, salimos de la iglesia donde estábamos, ella siguió su camino, yo seguí mi camino,
Y nos encontramos después y me entero que está en su casa sin congregarse. Y me empieza a contar que por diversos temas su marido no encontraba la iglesia perfecta para congregarse. Y yo le empiezo a hablar a ella y le digo, tú eres responsable por ti misma. Tu esposo es responsable por la familia. Pero tú tienes un don. Tú tienes algo que entregar. Tienes un llamado de Dios. Y vas a llegar un día delante del Señor y le vas a decir, mi esposo no quería congregarse. Le dije, tú vas a tener que tomar una decisión. Tienes hijas pequeñas y ellas también tienen algo de Dios. Y están creciendo fuera de la iglesia. ¿Qué vas a esperar? ¿Que sean adolescentes cuando ya no quieren entrar a la iglesia? ¿Para congregarte con ellas? Me dijo, no. Le dije, busca una iglesia. Yo sé que Dios no te llamó a congregarte conmigo. Busca una iglesia, busca un lugar, pregúntale al Señor. Y llegó a una iglesia. Le dije, levántate en las mañanas, déjale la comida lista. Sal con tus niñas, congrégate. Lo hizo. Hoy en día, ella llegó sola a esa iglesia con 2 pequeñas. Hoy en día, su hija mayor ya está grande. Yo le hacía clases en la iglesia de niños. Ahora tiene un hijo. Imagínense más o menos todos los años que tengo. Y se casó. Su esposo la empezó a acompañar después de un tiempo. Ahora los 2 fueron ungidos pastores en esa iglesia. ¿Cuál era su pero? Su esposo. Mujeres, hombres. Hay una ley más alta que es lo que Dios dijo. Dios dijo no dejar de congregarse, aunque tu esposo no esté de acuerdo por mientras, aunque tu esposa no esté de acuerdo por mientras. Tú sé fiel a lo que Dios te habló. A veces no es fácil. Yo también tuve una etapa así en mi vida. ¿Les cuento una copucha? Cuando yo le hablé de William Branham, es porque yo conozco una iglesia del tabernáculo de William Branham. Las mujeres, pelo largo, vestido largo, boca cerrada. Obviamente yo no encajé ahí, nunca. ¿Ya? Y cuando empezamos ahí, porque nos invitaron unos amigos de Juan Carlos que encontró, mi esposo me empezó a decir, tú vas a ir a la iglesia con moño. Agárrate ese pelo. El pelo suelto no lo puedes usar así. Entonces yo le dije, ¿por qué? Muéstrame una escritura. No, me dijo, y tienes que ir con falda. Entonces yo le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, si no vas así, no puedes salir de la casa. Entonces yo le dije, lo siento, guachi. Lo siento. Dios dice que no debo dejar de congregarme. Así que, chascona y con pantalones, voy a ir igual. Y llegué a la iglesia chascona y con pantalones. A propósito, bien chascona. Bien crespa. Y, obviamente, mi esposo me dijo, espera. Y salió conmigo a la iglesia. Tuvo su etapa él. Y luego, mi pastor estuvo conversando con él y le empezó a enseñar las escrituras. Y le dijo, Juan Carlos, eso no está bien. Y él aceptó esa corrección con la palabra. Y después, yo ya no iba chascona a la iglesia, ¿para qué? ¿Cierto? Me hacía moño. Pero, no, a ver, ¿cómo lo explico? No era que no lo honrara a él. Yo estaba honrando a Dios. Y había momentos en que mi esposo se iba de la congregación todos los fines de semana. Porque el pastor había dicho algo y según él, el pastor le estaba hablando de su vida. Decía, ¿cómo se enteró? Alguien le tiene que haber contado. No vuelvo más a esta iglesia. Todos los domingos. Y yo le decía,
Llegaba el domingo, yo me levantaba temprano, arreglaba a los niños, ¿cierto? Yo nunca me arreglaba mucho, así que no ocupaba mucho tiempo en eso. Y decía, ¿vas o no vas? Voy saliendo, 5 minutos. Y él me decía, bueno, sí, voy. Y salía conmigo. Nunca le hice caso en eso, porque sabía que no era él, su verdadero yo. Yo lo ayudaba así, de esa forma, no discutiendo con su cabeza, no peleando con argumentos naturales. Yo hacía lo que tenía que hacer como mujer, una mujer hija de Dios, tenía que ir y congregarme. Después se dio vuelta el asunto. Yo estuve con una depresión muy fuerte. A veces las personas me dicen, es que usted no entiende cuando necesitamos un abrazo y cuando necesitamos esto otro. Sí lo entiendo, yo estuve ahí. Pero la palabra me sacó de ahí, no un abrazo. Y al que le duela, que sea. Que aprenda. Pero no es algo emocional, es algo espiritual. Es algo que lleva el poder de Dios. Y salí de ahí, estaba en ese momento en depresión, no quería ir a ninguna iglesia, no quería hacer nada. Y mi esposo arreglaba a los niños, se arreglaba él y me decía, Claudia, vamos. Ni siquiera me preguntaba, ¿vas? Vamos. Y yo le decía, no me he cambiado ropa. Me decía, no importa, si nomás. A veces yo llegaba con pantuflas a la iglesia. Pantuflas a la iglesia. Y él me subía al auto, me llevaba a ese lugar, me decía, Claudia, siéntate aquí. Se lo voy a agradecer toda la vida. Eso que él hizo por mí. Y aquí estamos hoy. Porque nos ayudamos el uno al otro. Porque aprendimos a dejar nuestra mente de lado. A veces nos cuesta igual ahora. Porque tú piensas que ya arreglaste una cosa y te encuentras con que es como las casas, nunca terminas de arreglarla. Tú arreglaste una cosa y se te reventó una cañería y hay que entrar a picar. Entonces pareciera que ya arreglaste todo y aparece otra cosa que tú ni te lo imaginabas. Tú a veces, tú dices, no, si yo soy espectacular en esto. O sea, a mí no me hablen de esto. Muchachos, yo en esto no caigo. Y con la vara que mides, eres medido. Y te enfrentas a lo mismo que criticaste. ¿Y qué haces tú? Lo mismo que dijiste que no ibas a hacer. A veces nos vamos descubriendo. A veces no sabíamos que éramos rencorosos. A veces pensábamos que nosotros éramos gente amor, 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 que perdonamos a todo el mundo y todo. Ora por Fidel. Ora por un hombre así. Que sea todo lo contrario a lo que tú piensas. Ora por la familia de Pinochet. Ahí te quiero ver, doblando rodillas, intercediendo en el Espíritu por ellos. Ora por el que te cae más mal. Por tu enemigo. Por ese que abusó de ti. Que te violó. Ora por ese que te quitó, que te robó todo lo que tú tenías. Robó todos los ahorros de tu familia. Eso es ser un hijo de Dios. Cuando Él estaba en la cruz, dijo, Señor, ellos no saben lo que hacen. ¿Cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero? ¿Acaso Dios no es suficiente para ti? ¿Todo eso lo que dices, lo que proclamas, lo que hablas? ¿Acaso Dios no es suficiente para ti? Yo amo mucho a mi esposo, pero Dios es mayor que mi esposo. Si Él en un momento se va, yo voy a seguir. Y yo le dije a Él, yo me voy a ir antes para que me eches de menos. Vamos a llegar los dos a viejos, pero yo me voy a morir antes, para que sufra. Para que sepa lo bueno que tenía a su lado. No son bromas. Bueno, más o menos. Entonces, ¿cuál es tu pero? Dios es suficiente.
Dios ya hizo todo. Ya derramó su sangre en la cruz, ya pagó lo que tu deuda, ya está en el lugar de autoridad y tú allí con Él. Dime, ¿cuál es tu pero? ¿Cuál es tu pero? ¿Cuál es tu sí, pero? ¿Se da cuenta de eso? Asentimiento mental. Sí, pero. Tratamos de procesar todo aquí. Y el Evangelio es locura para el hombre. Es callar cuando no hay que callar según el mundo. Y es hablar cuando todos te dicen que calles. Es correr cuando nadie corre. Y es quedarte quieto cuando todos están corriendo. A mí me gusta Dios. Es positivo. Es entretenido. No es fome. El ministerio no es fome. Siempre te encuentras con desafíos. Siempre hay cosas que tienes que superar. Y tú empiezas a sacar como la Dora, la exploradora de la mochila, de las cosas que, el equipamiento que Dios te dio, y tú ¡wow! Y sacas la espada láser. Zoom, zoom, y matas a tu Darth Vader. Le hablas a la montaña. Jesús le hablaba a los muertos, le hablaba a los árboles, le hablaba a la montaña. Tú, ahora, ¿qué dirían de él? Esquizofrénico, ¿cierto? Este es esquizo. Caminaba sobre el agua, le hablaba a las tormentas, le hablaba al mar, dormía cuando había una ducha sobre él. ¿Y tú quieres ser normal? ¿Tú quieres no incomodar a nadie? Sal de tu capullito, mariposita. Dios te dio alas para algo. Úsalas. Muestra tus colores. Muestra lo que eres. Muéstrale al mundo esa vida transformada. Esa metamorfosis que sucedió en ti. Y comienza a volar. Comienza a llevar luz a la oscuridad. ¿Has visto alguna vez que la oscuridad se resiste a la luz? ¿Has visto eso tú una vez? Yo no. Porque cuando yo prendo la luz, la oscuridad se va. ¡Qué guerra espiritual y qué nada! Yo soy luz. Donde voy, las tinieblas retroceden. Punto. A veces le damos tanto poder a Satanás con nuestras propias palabras. Le damos tanta autoridad a diferentes cosas en nuestra vida con nuestras propias palabras. Hasta el aseo es más importante que Dios. La feria es más importante que Dios. ¿Cuánta gente no se congrega un domingo en la mañana porque tiene que ir a la feria? ¿Cuánta gente está congregándose y está mirando el reloj porque tiene que ir a la feria? Y después cantamos, Señor, tú lo eres todo. Eres lo más importante para mí. Me rindo a tus pies, Señor. Las winchas. Se me salió los chilenos. Las winchas. Este país está como está porque solamente hay un 20% de creyentes en este país. Y de ese 20%, quizás el 5% sabe quiénes son. Y el 5% anda preocupado de tontera. ¿Me miró? No me miró. ¿Me dijo? No me dijo. ¿Me puso like o no me puso like? Oh, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Tremendo mensaje que tenemos. Tremendo depósito que hay dentro de nosotros. Y estamos preocupados por estupideces. Yo no sé qué me hizo ayer el Señor, pero me sacó un cierre de la boca.
Pero necesitamos tanto salir del yo. Y esa misma gente después te dice, yo no soy orgulloso. Toda su vida gira en torno a él. Sal del yo y vive en Cristo por amor a Dios. Vive en Cristo. Sé quién eres. Antes de ir y dar un consejo en lo natural, ministra de Dios a las personas. Dale vida, vida, pero vida, 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 vida. No sucedáneo. Entrégale a Él lo que Dios te entregó a ti. Lleva estas buenas noticias a otros. No te calles. ¿Quién te calla? Tú. Tú decides callarte. Tú decides cerrar la boca. Tú decides no hablar. Tú decides. Yo no estoy diciendo que a mí me cuesta, o sea, que para mí sea fácil hablar. Yo ya les dije, yo puedo llegar a un lugar y estar sentada ahí callada sola. A mí me cuesta también. Y también voy en contra de eso, porque esa no es la Claudia de Dios. Esa era mi antigua naturaleza. Levanten sus manos y dele gracias a Él, porque Él es tu todo.